¿Y qué tendrá que ver lo que como con desarrollar síndrome de ovario poliquístico? Y lo más importante, ¿por qué mi médico nunca jamás me ha preguntado esto? Bienvenida una vez más a Functional Female Force. Yo soy Jimena de la Serna, terapeuta nutricional titulada, y hoy estoy aquí contigo para hablarte de algo que nos preocupa muchísimo porque una entre 10 mujeres, y yo creo que más, sufrimos de síndrome de ovario poliquístico. Si nos conocemos desde hace algún tiempo tú y yo, sabes que desde los 13 años sufro de síndrome de ovario poliquístico y durante todos estos años que lo tuve y que seguí el tratamiento normal que nos mandan a todas, que suele ser la píldora y algún medicamento antiandrógeno, llegué a perder el 50% de mi cabello, del cual recuperé mucha cantidad, pero obviamente no, esto siempre lo digo y lo repito, cuando hay alopecia androgenética que suele venir unida del síndrome de ovario poliquístico, y ahora lo vamos a ver, cuanto antes se solucione el problema mejor, porque los folículos que se debilitan por la causa de la androgenización se pueden recuperar si se toma a tiempo. Esos folículos pueden llegar a morir y una vez el folículo muere ya no hay manera de revivirlo. Por lo tanto, cuando me preguntan sobre mi cabello, sí, yo tengo todavía secuelas de la alopecia, pero habiendo perdido el 50% recuperé muchísima más cantidad y hoy en día tengo un cabello que pasa más o menos por normal y que no me da mucho problema ni mucha preocupación como en su día cuando había perdido el 50%. Y en mi caso no sufrí otros problemas del ovario poliquístico, que ahora los vamos a ver, pero esos fueron los dos principales míos. Lo más importante que quiero que sepas antes de que nos pongamos en clase a ver la lección del día es que el síndrome de ovario poliquístico no significa que tengas quistes en los ovarios. Esto no encuentro manera de repetirlo más veces. Algunas mujeres desarrollan quistes en los ovarios con el síndrome de ovario poliquístico, otras no. Y algunas mujeres que son sanas tienen quistes en los ovarios y no tienen síndrome de ovario poliquístico. Por lo tanto, si tu médico simplemente ha descartado el síndrome de ovario poliquístico porque te ha hecho una ecografía y te ha dicho que no tienes quistes en los ovarios, entonces estás mal diagnosticada, porque el síndrome de ovario poliquístico se tiene que diagnosticar por síntomas, no por quistes en los ovarios. Y los síntomas son los síntomas de la androgenización. Por ejemplo, tener alopecia androgenética, tener acné hormonal, acné adulto, tener hirsutismo, que es vello en el cuerpo, tener se te agrava la voz también, obesidad o problema de sobrepeso, sobre todo en la parte central del cuerpo, y otros que vamos a estar viendo. Si tienes periodos irregulares o ciclos demasiado largos o demasiado cortos muchas veces, y tienes síntomas de androgenización, es decir, cualquiera de estas cosas que hemos mencionado, entonces con eso ya se puede diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico sin necesidad de que tengas quistes en los ovarios. Y con esto entendido, algunos doctores lo entienden, otros están todavía en la época de las cavernas y no. Vamos allá a ver qué es realmente el síndrome de ovario poliquístico, por qué te ha dado, cómo está relacionado con lo que comes completamente y cómo sí se puede revertir. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de qué es el SOP, síndrome de ovario poliquístico, es que el SOP está causado principalmente por una falta de ovulación. Y ahora vamos a entender por qué y qué es lo que ocurre cuando no ovulamos. Por cierto, que tengas el periodo todos los meses no significa que estés ovulando. Se puede tener el periodo todos los meses sin estar ovulando. Y tienen que ver con que en tu familia haya diabetes. La diabetes y el síndrome de ovario poliquístico, muchos médicos llaman al síndrome de ovario poliquístico la diabetes de los ovarios. Por lo tanto, si hay diabetes en tu familia, es muy posible que tengas la predisposición genética para tenerlo. Esta falta de ovulación produce una androgenización de la mujer, es decir, una masculinización de la mujer. Andrógenos son las hormonas masculinas, y esta falta de ovulación, como no estás ovulando, no estás produciendo progesterona, entre otras cosas. Por lo tanto, esa falta de ovulación te va androgenizando. ¿Y qué ocurre cuando nos volvemos un poco más como un hombre? Que nos da alopecia, que nos da hirsutismo. El hirsutismo es el vello en zonas donde las mujeres normalmente no tienen vello, que puede ser en el rostro, en la barbilla, puede ser en el pecho, en la espalda, en la barriga. Puede agravarse la voz, a las niñas se les empieza a caer la voz, es decir, se les vuelve más grave. Acné hormonal y no se quita cuando se pasa la pubertad.
Aumento de la grasa abdominal, sobre todo muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen problemas de obesidad, no todas. Y ese es el problema para muchas de nosotras. En mi caso yo nunca tuve obesidad y eso complicó mucho mi diagnóstico. No todas las mujeres lo desarrollan, del mismo modo que no todas las mujeres desarrollan todos los síntomas del síndrome de ovario poliquístico. Y también, y este lo pongo entre paréntesis, resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es diabetes tipo 2. ¿Y por qué lo pongo entre paréntesis? Porque siempre se ha dicho que el síndrome de ovario poliquístico produce resistencia a la insulina y no es así. La resistencia a la insulina es la causa del síndrome de ovario poliquístico, no un síntoma del síndrome de ovario poliquístico. Y ahora vamos a ver cómo es y vamos a ver por qué ocurre esto y cómo se puede solucionar. Tienes una insulina elevada, tienes demasiada insulina en tu cuerpo. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a verlo en un minuto, pero la insulina elevada o la hiperinsulinemia ocurre porque tienes un consumo excesivo de alimentos que suben mucho la insulina. Y esos alimentos son los carbohidratos, el azúcar, no solamente el azúcar puro, cualquier tipo de azúcar, sí, incluida la fruta. Jimena, ¿estás diciendo que la fruta es insalubre? No, no estoy diciendo que la fruta sea insalubre, estoy diciendo que la fruta es azúcar, igual que cualquier otro azúcar, y que la fruta es la golosina de la naturaleza, y que la fruta se debe consumir en moderación. Todas las vitaminas que están en las frutas están en vegetales que no tienen azúcar, por lo tanto no son necesarias para vivir, son una golosina y se las ha promovido como que son saludables y que hay que comerlas en abundancia por muchas cosas en las que ahora no voy a entrar, pero tienen que ver con intereses económicos, como siempre. Cualquier carbohidrato que tú consumas se convierte en azúcar en tu organismo. No importa si es un plato de pasta o si es miel de abeja o si es agave, por cierto, de lo peor que hay en este mundo, o si es azúcar de mesa. Todo en tu cuerpo, todos esos carbohidratos se convierten en azúcar y lo elevan. Y otro de los motivos es por estar comiendo a toda hora. Estar comiendo a toda hora produce que la insulina esté elevada a toda hora y esto hace que tengamos una hiperinsulinemia. La insulina elevada o hiperinsulinemia causa, esto es una cascada, causa un estímulo en la testosterona en los ovarios, es decir, provoca que los ovarios produzcan más testosterona de la que deberían producir. ¿Y entonces la testosterona es mala? No. Y ahora voy a querer que hagamos una diferencia entre testosterona y testosterona libre. La testosterona nos va a hacer sentirnos bien, nos va a dar energía, nos va a dar una libido saludable, nos va a dar muchas cosas maravillosas la testosterona. El problema es la testosterona libre y eso se produce cuando hay un exceso de testosterona que no se liga como tendría que ligarse. No nos vamos a meter en todo eso, pero quiero hacer una diferencia entre la testosterona total y la testosterona libre, ¿ok? No son lo mismo y no queremos las dos en el mismo nivel. Pero en este caso estamos hablando de que la insulina elevada, la insulina es una hormona de crecimiento, por lo tanto va a estimular que las cosas crezcan. Estimula que crezcan quistes en los ovarios, estimula que crezcan quistes en otras partes del cuerpo y estimula la testosterona en los ovarios y la hormona luteinizante. Lo que va a ocurrir cuando esto se estimula es que no vamos a ovular. Habíamos visto aquí que el SOP es una falta de ovulación. Por lo tanto, aquí estamos viendo cómo esa insulina elevada al estimular estas hormonas hace que no ovulemos. ¿Ok? Como no estamos ovulando, ahí nos vamos entrando en el SOP. Entonces, ¿qué ocurre? Al no ovular hay más testosterona libre. Y al haber más testosterona libre, no ovulamos. Estamos viendo el ciclo. Al no ovular, más testosterona libre, no ovulamos. No ovular, más testosterona libre, no ovulamos. Y este es el ciclo en el que ocurre el SOP. Aquí es donde ocurre el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ¿tú qué haces? Llegas al médico y ¿qué te dan? Te dan la píldora. La píldora no regula nada. La píldora no regula esta cascada, la píldora no regula este ciclo, la píldora no regula nada. La píldora son esteroides, son hormonas sintéticas ultra fuertes, son muchísimas veces más fuertes que las hormonas que tú produces naturalmente y por lo tanto lo que hacen es apagar por completo tu sistema hormonal femenino, lo apagan para que tú dejes de sentir los síntomas, mientras que la insulina sigue elevada y sigue produciendo este daño, pero tú no te das cuenta. Y por lo tanto, cuando las mujeres dejan la píldora porque un día se cansan de ella, porque quieren tener hijos o por cualquier motivo, todos los síntomas vuelven por 10, por 20, por 30. Otra cosa que te pueden mandar si sufres de obesidad por el SOP es metformina. La metformina no está tan mal porque la metformina al final lo que hace es devolverte
una sensibilidad a la insulina. Ven reducido el problema y pueden empezar a ovular de nuevo, incluso pueden volver a quedar embarazadas. Obviamente otra cosa que ocurre en el síndrome de ovario poliquístico es la incapacidad de quedar embarazada porque no estás ovulando. De vez en cuando puede que ovules y te quedes embarazada por chance, pero no es lo que suele pasar, ¿ok? Pero aquí lo que estamos haciendo es que estamos causando un problema y dándole un antídoto. En lugar de tratar el problema, ¿por qué vas a querer? Esto sería como tomarse un veneno todos los días y por la tarde tomarse el antídoto. Todas las mañanas te tomas un veneno y después te tomas el antídoto. ¿Por qué mejor no dejas de tomarte el veneno? Y así no te tienes que tomar el antídoto y así no produces más daño en tu cuerpo, porque el problema de la insulina elevada no es solo el síndrome de ovario poliquístico. La insulina elevada es la razón detrás de todas las enfermedades modernas, incluyendo enfermedades neuronales, incluyendo enfermedades cancerosas y de muchos tipos. Entonces, ¿cómo se deja de tomar el veneno? ¿Cómo se reduce la insulina? ¿Y cómo se recupera la sensibilidad a la insulina? Eliminando la causa de la insulina elevada, que son, como hemos dicho antes, los carbohidratos de todo tipo en exceso y el estar comiendo a toda hora. Cuando tú cambias tu metabolismo a un metabolismo basado en cetonas, y es de lo que siempre hablo en mi protocolo Keto Evolucionada, y es lo que hacemos las personas que no consumimos carbohidratos o muy bajos carbohidratos, por supuesto nada de azúcar, es que tenemos otra fuente de energía que son las cetonas. Nuestro cuerpo es híbrido, no solamente funciona con glucosa, funciona con glucosa o con cetonas. Las cetonas vienen de la grasa, tanto de la que consumimos en los alimentos como la que está guardada en nuestro propio cuerpo. Y así es como nacemos todos los seres humanos, nacemos en cetosis, y es solo a través de estarnos embutiendo carbohidratos y azúcar a toda hora que nos volvemos dominantes en la glucosa. Si eso no ocurriera, siempre mantendríamos un estado cetogénico que no permitiría que ocurriera esto. El primer paso es que restablezcas tu metabolismo, que rompas ese círculo vicioso de la insulina que produce esta cascada hormonal que te está produciendo todos los síntomas del SOP, y esto se puede recuperar rápido. Para eso es precisamente mi Keto Evolucionada, que lo puedes ver en tff.co/reto keto, y lo que puedes esperar es que entre las semanas 1 a 4 vas a empezar a ver mejoras. Recuerda que esto, el SOP y todo, no ha ocurrido en 2 días, ni se va a solucionar en 2 días, pero sí que vas a empezar a ver mejoras muy rápido. Desde las semanas 1 a 4 vas a empezar a ver mejoras y cada vez van a ir a más. En los meses 3 a 9, normalmente la mayoría de las mujeres entre los meses 3 al mes 9 ven una recuperación muy significativa, vuelven a ovular y empiezan a perder todos esos síntomas. Y bueno, la recuperación es constante hasta el punto en el que te puedes pasar 2 años cada vez sintiéndote más y mejor. Pero la ovulación se puede recuperar entre 3 y 9 meses. Si después de ese tiempo no ha habido ovulación y los síntomas siguen ahí y sigues sintiéndote mal y no encuentras el motivo, entonces ya podríamos pasar a un protocolo personalizado. Es decir, ¿qué te pasa a ti? Porque cada caso es muy distinto. ¿Por qué no estás ovulando? ¿Qué hay en tu cuerpo que no te esté permitiendo ovular? Porque pueden ser otras causas y hay que averiguarlas. O hay que averiguar si hay inflamación en tu cuerpo, qué está ocurriendo que no le permite a tu cuerpo ovular o que no te está permitiendo sentirte como te deberías sentir. Cualquiera de esas cosas, si necesitas una cita personal, las tienes en tff.co/citas y ahí vas a poder tener una cita personal conmigo. Recuerda sobre todo que es importante que si empiezas una alimentación baja en carbohidratos, la hagas con un protocolo que esté especialmente diseñado para mujeres, porque las mujeres no podemos hacer el keto o la cetogénica como la hacen los hombres, porque nos afecta muchísimo a nuestro nivel hormonal, y precisamente si lo que queremos solucionar es nuestro nivel hormonal, no podemos estarlo fastidiando si hacemos un keto demasiado agresivo. Precisamente por eso es mi protocolo Keto Evolucionada, está especialmente hecho para mujeres, pensado para mujeres, para que nos adaptemos a este cambio y seamos capaces de recuperar el metabolismo y las hormonas como mujeres que somos. Recuerda además también que la píldora, entre todas sus cosas terribles, causa síndrome de ovario poliquístico, porque la píldora causa que no ovules, y si no ovulas te va a producir un síndrome de ovario poliquístico post píldora. Espero que te haya resultado súper útil, porque tenía muchas ganas de explicar esto ya que me lo preguntan tantas veces, y creo que ahora sí ha quedado claro y ahora podemos entender que está en nuestra mano solucionar este problema y que no tenemos que desesperarnos, que no tenemos que pensar que estamos destinadas o condenadas al síndrome de ovario poliquístico para siempre. Te mando un beso muy grande y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Pregúntame en los comentarios qué más cosas sobre tu salud te gustaría saber, de qué quieres que hable y qué dudas tienes. Un beso muy grande. ¡Chao!